arquitecte i doctor en filosofia, i és aquest i, una cosa i l'altra, no és simplement un i, una cosa per una banda i l'altra per l'altra, sinó que ha aconseguit, d'una manera, jo diria, gairebé insuperable, unificar les seves dues formacions, i aquesta síntesi que fa que es dediqui, per exemple, a fer fenomenologia i hermenèutica de l'arquitectura, que va ser el tema de la seva tesi, és perquè es reflecteix molt positivament tant en la seva activitat investigadora com en la seva activitat docent. Es va formar a Barcelona, les dues coses, però va tenir un període a Berlín, i recentment ha passat uns quants mesos a Xangai, i em sembla que ha estat una experiència, diguem, forta i important per ell. A més, és el coordinador o el director del grup d'estudis fenomenològics de la Societat Catalana de Filosofia, en el qual ha treballat, diguem, molt activament i molt eficaçment en les activitats de futur. Sense més, et dono la paraula, Pau. Moltes gràcies, Francesc. I bé, moltes gràcies també, Xavier, i a tot el grup de recerca SACS per tenir-me aquí i poder compartir ara aquesta comunicació que exposaré. I venim després del músic, el dimensionista, el Iñaki, ha fet una exposició genial i molt divertida també per nosaltres. Ara estar darrere seu és difícil, espero que no sigui massa avorrit, que en tot cas espero fer la siesta que abans. Voy a hacer la exposición en castellano, también por consideración a Agustín, que está aquí y ha habido muchas en catalán y quizá la voy a hacer en castellano. A ver, De pies sobre la tierra, entre muros, es el título de mi ponencia, de mi exposición. Es una ligera transformación del título original, del título general del seminario, de pies sobre la tierra, caminar, correr, danzar. Y en principio alguien puede pensar que aquello de lo que pretendo hablar no es lo que se pretende en el seminario, sino es como algo así como erigir muros para que no se pueda caminar. Pues bien, lógicamente no se trata de esto, sino que mi intención es mostrar que por el hecho de sostenernos de pie sobre la tierra y para realizar cualquier actividad con el cuerpo, previamente debemos haber constituido ya un espacio propiamente humano. Y para este espacio, para constituir este espacio, se necesitan construir muros. Y de eso es de lo que voy a hablar, que es cuál es el papel del muro en la construcción de espacios en función del hecho de estar de pie sobre la tierra. Bien, voy a seguir básicamente en la primera parte las descripciones que el arquitecto y monje benedictino holandés Hans Dom van der Laan nos ofrece en su libro El espacio arquitectónico. Es un libro desgraciadamente poco conocido y el comentario de este libro, de una parte de este libro que voy ahora a exponer, es pues una modesta contribución a la reivindicación y a hacer conocer este libro. Esto será casi toda la parte de la exposición y concluiré la última parte con una reflexión más general, ya más allá del libro en el espacio arquitectónico, más allá también del caso arquitectónico, para plantearos una reflexión en torno al papel, la función de los objetos materiales que construimos y su relación con el cuerpo. Pero empecemos ya con el libro de Hans van der Laan y empezaré citando el comienzo de este libro, porque es un comienzo que además empieza con el pie.
Siendo el suelo demasiado duro, estoy citando ahora, siendo el suelo demasiado duro para nuestros pies desnudos, hacemos unas sandalias del material más blando del suelo, pero más duro que nuestros pies. Si fueran tan duras como el suelo o tan blandas como nuestros pies, las sandalias no nos darían ninguna ventaja. Pero siendo justo lo suficientemente duras para poder levantarnos con ellas y justo lo suficientemente blandas para estar confortables, consiguen una armonía entre nuestros pies blandos y el suelo duro. Con la casa se trata no solo del contacto entre nuestros pies y el suelo, sino del encuentro de todo nuestro ser con todo el entorno natural. Los medios mediante los cuales se consigue la armonía entre ambos ya no es un trozo de suelo blando que llevamos bajo nuestros pies, sino un trozo de espacio habitable que separamos del entorno natural mediante muros. Así, entre los dos extremos, hombre y naturaleza, la casa aparece como el elemento reconciliador que permite al hombre mantenerse a sí mismo en la naturaleza. Hasta aquí la cita. Partimos, pues, de un conflicto, una falta de encaje entre el ser humano y la naturaleza. El muro, como la sandalia, es un mediador entre ambos. Este conflicto lo expresa el arquitecto holandés, en términos espaciales, mediante la diferencia entre el espacio de la experiencia y el espacio de la naturaleza. La arquitectura reconcilia ambos espacios. Veamos, pues, las características de estos dos espacios. El espacio de la naturaleza se eleva sobre el suelo y se orienta totalmente hacia la superficie de la Tierra. Este espacio se define por el contraste entre la masa de la Tierra abajo y el espacio del aire arriba. El primer dato del espacio de la naturaleza es la superficie de la Tierra, en la que se encuentran el espacio vacío y la masa de la Tierra. Sobre esta superficie el ser humano se mantiene en una posición erguida. Porque se mantiene en pie sobre la Tierra, se puede separar del orden espacial de la naturaleza y apropiarse de una parte del mismo, el que necesita para su acción y movimiento. A diferencia del espacio vertical de la naturaleza, el hombre tiene experiencia de la orientación horizontal centrada en el mismo. El ser humano se encuentra dividido entre ambos espacios. El hábitat humano, la arquitectura, nace de esta discrepancia original e intenta resolverla. La resolución de este conflicto comienza cuando añadimos muros verticales a la superficie horizontal de la Tierra. A través de los muros, un trozo de espacio es recortado del orden natural. Se pone a su lado, por así decir, para corresponder a nuestra experiencia del espacio. En este nuevo espacio vivimos no tanto sobre la Tierra como entre muros. Veamos ahora, con algo más de detalle, cómo es este espacio humano, espacio arquitectónico que construimos. El espacio humano consiste en una transformación artificial de los datos primordiales ofrecidos por la naturaleza. Recordemos que el dato primordial es el contraste fundamental que encontramos en la naturaleza entre la superficie sólida de la Tierra que pisamos y el espacio del aire encima. Es importante notar que percibimos sobre la superficie es importante darse cuenta que percibimos solo la superficie horizontal de la Tierra, no la forma del volumen de la Tierra. Si bien hay pliegues en la superficie terrestre que dan lugar a formas cóncavas y convexas, como son montañas y valles, estos accidentes solo afectan a la superficie de la Tierra, no a su volumen. La Tierra y el aire de encima solo podrían tener forma para nosotros si tuvieran unas superficies complementarias que limitaran y así definieran sus volúmenes. Pero no hay otras superficies que se correspondan con la interficie entre tierra y cielo y aire. Por la parte de arriba no hay ningún límite al desarrollo vertical del espacio. Por eso en las cosmologías antiguas se supuso un límite superior. Por la parte de abajo no nos es dada la percepción otra superficie que limite la Tierra. Sabemos que la Tierra es redonda, pero mientras vivimos encima de ella no podemos visualizar su forma. Es decir, no percibimos el otro lado de la Tierra. Porque vemos solo una superficie límite, hablamos de la superficie de la Tierra y no del planeta Tierra.
En la naturaleza, pues, ni la tierra sólida ni el espacio vacío encima tienen forma. El espacio del hábitat humano consistirá precisamente en dar forma al sólido de la tierra y al vacío del espacio. Pues bien, si el espacio humano consiste en una transformación artificial de los datos primordiales ofrecidos por la naturaleza, lo que hay que hacer es transformar artificialmente este dato primordial, la superficie de la Tierra, mediante el contraste, ahora ya no dado sino construido, entre un muro vertical y el espacio horizontal que delimita. El muro es la transformación de la superficie horizontal de la Tierra en una superficie vertical. Ahora bien, del muro sí podemos percibir su otro lado. A diferencia de la Tierra, el muro tiene forma. Sobre esto volveré enseguida. Si ahora nos mantenemos en la superficie de la Tierra, si ahora queremos hacer una subdivisión del espacio de encima de la superficie de la Tierra para apropiarnos un trozo de acuerdo a nuestras acciones y movimiento, solo lo podemos hacer mediante elementos sólidos extraídos de la misma Tierra, pues esta, por su naturaleza sólida, se opone al espacio vacío, del mismo modo que el silencio el ruido interrumpe el silencio o el reposo interrumpe el movimiento. Claramente, no podemos subdividir el espacio mediante una masa de forma vertical, como un pilar o una columna. Del mismo modo que no podemos dividir un papel en blanco en dos partes trazando solo un punto en él. Pues lo que el punto es en relación a la superficie, lo es un pilar vertical en relación al espacio. Pero cuando el punto se desarrolla en una línea, la superficie resulta dividida en dos partes a ambos lados de la misma. Por analogía, para subdividir el espacio en dos partes, la forma del pilar debe ensancharse horizontalmente para dar lugar al muro. El muro es, pues, el primer elemento arquitectónico. La columna es derivada y surge de la división o perforación del muro. Ahora bien, la separación lograda mediante un solo muro deja intacto el espacio ilimitado horizontal de nuestra experiencia. Del mismo modo que el espacio natural está limitado solo desde abajo por la superficie de la Tierra y es ilimitado por el resto de lados, así también un solo muro bisecta el espacio produciendo dos partes que son limitadas solo a un lado del muro, pero mantienen su ilimitación original por el lado opuesto. Para separar una parte del espacio de la naturaleza se requiere, pues, de un segundo muro, que se relacione con el primero de tal modo que un espacio nuevo es generado entre los dos. Entre ambos muros llega a aparecer por primera vez un nuevo espacio, el espacio arquitectónico o el espacio humano. Este espacio lo podemos habitar solo si tiene forma. Es importante insistir en que una forma requiere de superficies que la delimiten. Una masa sólida, como un muro, tiene una forma inherente, pero en cambio el espacio no la tiene y debe tomar entonces prestadas las superficies limitadoras de una masa sólida. El espacio lo podemos habitar solo si toma prestada su delimitación de los muros. La forma del espacio deviene de la correspondencia de las formas de los dos muros enfrentados, entendidos como superficies que delimitan el espacio. El espacio habitable se hace visible gracias a los muros. Por esta razón, toda la atención debe concentrarse en la forma de los muros. El muro es activo, el espacio es pasivo. El muro lo construimos, el espacio sale a la luz entre muros. Construimos muros y luego estos ceden sus superficies para que aparezca el espacio habitado. Es decir, aquí el tema básico es que lo que tiene forma es lo sólido, tiene una forma inherente, el espacio no tiene forma. Entonces, para que podamos formar espacio, los límites que el espacio no tiene, los debe tomar prestados de alguien, los toma prestados de los muros, aunque no es su propio límite, es un límite que toma prestado. Hemos dicho antes que el muro es la transformación artificial de la superficie horizontal de la Tierra en una superficie vertical. Los muros, a diferencia de la única superficie de la Tierra, tienen superficies correspondientes, las que definen la forma del muro. Del muro percibimos su otro lado. Ambas superficies, o caras del muro, son activas,
y responder a las limitaciones opuestas de la naturaleza y de la experiencia. La limitación del espacio arquitectónico ocurre de forma totalmente opuesta según se mire desde el lado de la naturaleza o desde el lado de la experiencia, es decir, desde la cara externa del muro o desde la interna. Desde el punto de vista de la naturaleza, el espacio arquitectónico es limitado por fuera, por el muro desde fuera. El espacio se define desde fuera hacia adentro. En cambio, desde el punto de vista de la experiencia, el espacio recibe su limitación desde dentro. El espacio arquitectónico se define desde dentro hacia fuera. El primero se presenta desde la naturaleza como espacio a la defensiva, como una casca, pues su limitación viene de la superficie externa del muro, mientras que el segundo se presenta como espacio núcleo, pues su limitación se determina hacia afuera por medio de nuestra presencia, desde el núcleo de nuestro cuerpo. Las dos posibilidades espaciales las podemos definir también mediante dos imágenes de hielo y de vacío. La primera imagen es la de una burbuja dentro del agua, un vacío en medio del hielo. Partimos del espacio natural y lo imaginamos como hielo. El espacio arquitectónico lo podemos visualizar entonces como un vaciado, de modo que el espacio vacío entre muros queda como en suspenso dentro de la naturaleza, como una cápsula protectora. La superficie externa del muro es un dique frente a la naturaleza. La segunda imagen es opuesta a la primera, ya no una burbuja de aire, sino una gota de agua en el aire, un hielo en medio del vacío. Definido desde la experiencia humana del espacio, el espacio arquitectónico lo podemos imaginar como un llenado de nuestra actividad humana, una expansión del cuerpo, rodeado del vacío del espacio natural indiferente a lo humano. El espacio arquitectónico, pues, se puede concebir mediante estas dos imágenes antagónicas. En el primer caso, el hielo rodea, amenaza al vacío. En el segundo, el hielo permanece, resiste en medio del vacío. Hemos visto hasta ahora el primer elemento arquitectónico, el muro, y la disposición de dos muros enfrentados para que salga a la luz por primera vez el espacio arquitectónico. Veamos ahora el interior de este espacio que relacionamos con nuestra existencia a través del movimiento. Digamos, vamos a ver ahora la parte, en las imágenes anteriores, pues sería esta de aquí. El espacio que se genera de dentro, desde el núcleo del cuerpo, hacia afuera. El cuerpo, este interior es una expansión de las actividades del cuerpo, que son especialmente tres, según el arquitecto holandés. Cada una relacionada con una parte del cuerpo. Trabajar con las manos, caminar con las piernas y mirar a lo lejos con los ojos. El cuerpo se compone de un tronco, extremidades y está coronado por la cabeza con sus órganos sensoriales. Cuando estamos en movimiento, el tronco es estático y las extremidades son el componente dinámico. Brazos y piernas se mueven en relación al tronco, que permanece estático. Al caminar, movemos no solo las piernas en relación al tronco estable, sino también todo el cuerpo en relación al suelo estable. Así como las extremidades se liberan de la estabilidad del tronco mediante un movimiento que empieza en el tronco mismo, el cuerpo como un todo es capaz de liberarse de la estabilidad del suelo gracias a esa misma estabilidad. Muchas actividades requieren tanto caminar como trabajar, tanto mover las piernas como las manos y brazos combinados en diferentes medidas. Cuanto más ciertas acciones exigen caminar, más espacio requieren. Cuanto más manuales son, menos espacio requieren. De este modo podemos dividir el espacio de la experiencia en diferentes áreas. El espacio de la experiencia no es homogéneo, sino que comprende una zona de trabajo y otra más amplia para caminar. Pero falta una tercera zona. Las dos acciones están guiadas por los sentidos, sobre todo por la vista. El contacto visual nos da una aprehensión superior del espacio, la visión a distancias. Cuando la visión se combina con el movimiento de los ojos, de la cabeza y del cuerpo, el campo visual se expande por todo el espacio que nos rodea.
El espacio de la experiencia está, pues, compuesto por una superposición progresivamente más grande de espacios: espacio de trabajo, espacio para caminar y campo visual. Esta estructura en tres partes del espacio de la experiencia tiene sus consecuencias arquitectónicas. La guía interior-exterior que hemos visto antes era simple, un interior y un exterior totales. Pero ahora hemos visto que el espacio de la experiencia contiene varias zonas. Por tanto, varios límites son requeridos y de este modo el espacio arquitectónico resulta complejo. No es suficiente delimitar un espacio para trabajar. Inevitablemente necesitamos un espacio más grande para caminar. Y este espacio también debe traerse a la pared mediante muros. Finalmente, nuestro campo visual resulta demasiado restringido por este segundo límite y por lo tanto necesitamos un espacio más amplio con su muro respectivo. El hábitat humano completo tiene una demarcación tripartita del espacio. Sería esta. Estas zonas espaciales sucesivas requieren sus respectivos muros, pues estos ceden su límite al espacio para que éste adquiera forma. Sin embargo, cuanto más amplio es el espacio, más débil es la fuerza del muro vertical. En relación con la extensión horizontal del campo visual e incluso del espacio para caminar, la altura del muro es muy pequeña y por tanto el muro es poco efectivo en su papel de dar forma al espacio que encierra. Es decir, se debilita nuestra apropiación del espacio. Por este motivo, no permanecemos mucho tiempo en un espacio muy vasto, como en el campo visual, y tenemos la necesidad de retirarnos a una zona más estrecha que nos permita relacionar el espacio a nosotros mismos de forma más fuerte. En conclusión, el hábitat humano es como una interactuación entre tres demarcaciones que alternativamente se solicitan y se rechazan. Las podemos llamar, si lo hace el arquitecto holandés, por orden de tamaño, celda, patio y dominio. Estas tres partes se corresponden con partes del cuerpo: la celda con las manos, el patio con las piernas, el dominio con los ojos, acompañados del movimiento íntegro de la cabeza y del cuerpo. La interactuación de estos espacios refleja la interactuación de las partes del cuerpo. Su ulterior despliegue da lugar a la forma de la celda. Esta imagen no solo la pongo para ver cómo esta primera descripción de la estructura básica del espacio, que es esta estructura tripartita, se puede, mediante variaciones en la posición de los diferentes elementos y mediante la repetición, dar lugar a formas cada vez más complejas, hasta llegar a la forma de un bloque de viviendas, hasta la forma de un barrio o la forma de una ciudad. Siempre hay la misma forma tripartita que se convierte, según el caso, pues desde la celda al patio y el dominio se puede llegar a convertir en la vivienda, las plazas y calles, y el dominio como el límite o la totalidad de la ciudad. Pero bueno, sobre esto, solo para ilustrar lo que hace Van der Laan en su libro, en las páginas que siguen, pero aquí no vamos a entrar, porque lo que me gustaría hacer es ya ir terminando y proponer la última reflexión final, que antes he comentado que haría, que es ya ir un poco más allá del caso concreto de la arquitectura, para ver el papel general que cumple la cultura material y su relación con el cuerpo. Me inspiro en este caso en la interpretación original que hace la filósofa Elaine Scarry en su libro The Body in Pain, un libro que recomiendo enormemente. Y lo que voy a hacer va a ser, de momento, leer estas dos citas y después ponerlas en relación con otra de Van der Laan. Primera cita dice: un muro internaliza dentro de su diseño el reconocimiento de la inestabilidad y la precariedad de la desnudez, y solo absorbiendo el conocimiento de estas condiciones en sí mismo, mediante, por así decir, estando él mismo sujeto a estas condiciones, las absorbe del cuerpo humano y lo libera. En esta primera cita, Scarry propone interpretar un objeto de la cultura material, o los objetos en general de la cultura material, como por ejemplo un muro, los entiende como una proyección del cuerpo en la que se transmite al objeto algunas de las propiedades del cuerpo y así lo descorporaliza en nuestro cuerpo. Segunda cita,
La imaginación humana reconcibe el mundo dado, despojándolo de su inmunidad, inhumanidad e irresponsabilidad, no haciéndolo literalmente sufrir dolor o hacerlo animado, pero sí casi literalmente hacerlo conocedor del dolor humano, como si fuera él mismo animado y tuviera dolor. En esta segunda cita, la autora pone de relieve el hecho de que el mundo dado es transformado por medio de la cultura, de la imaginación, en un mundo de objetos animados que se preocupan por nosotros. Bien, ahora propongo esta otra cita del arquitecto francés, la cual interpretaré a la luz de las otras dos citas. Dice Chamberlain: para el pie, la superficie de la sandalia representa un trozo de suelo blando, mientras que la parte de debajo actúa como un pie endurecido en relación al suelo. De la misma manera, el interior de la casa es para el hombre un trozo de entorno habitable, mientras que el exterior, que se enfrenta a la naturaleza, está por una existencia humana fortificada. Interpretación. La sandalia es, por un lado, una proyección y prolongación del pie, un pie endurecido, que amplifica nuestra capacidad de caminar, y a la vez, por el otro lado, la sandalia reconcibe la naturaleza, despojándola de su dureza y transformándola en un trozo de suelo blando. Igualmente, el muro es, por un lado, una proyección y prolongación de todo nuestro cuerpo, como una existencia humana fortificada, que amplifica el potencial más positivo de la vida humana. Y a la vez, por el otro lado, el muro rediseña la naturaleza, despojándola de su inhumanidad y transformándola en un trozo de entorno habitable. El mundo natural dado es totalmente ignorante de la vulnerabilidad del ser humano, es inhumano y se manifiesta con indiferencia. En medio de la naturaleza, sin sandalias, sin ropa y sin casa, cualquier actividad que realizáramos nos remitiría constantemente al cuerpo. Este sería el centro de nuestras preocupaciones. Las sandalias, la ropa, los muros y todos los objetos de la cultura material tienen la función principal de eliminar esa preocupación y hacernos olvidar el cuerpo. Solo cuando el cuerpo está confortable, cuando ha dejado de ser un objeto obsesivo de percepción y preocupación, entonces la conciencia puede desarrollar otros objetos. La casa acomoda el cuerpo y, por tanto, lo eliminamos de la atención, nos despreocupamos de él. Para lograr olvidarnos del cuerpo, esto es, para descorporalizarnos, proyectamos nuestro cuerpo en el objeto. Ponemos, por así decir, partes o capacidades del cuerpo en el objeto de tal manera que éste ejerce las funciones que antes hacíamos nosotros amplificadas. En el caso de un muro, este libera al cuerpo de los esfuerzos de mantenerse en la intemperie y así puede relajarse de una postura rígida y vigilante. El muro ejerce esas funciones para que el cuerpo no tenga que hacerlas. El muro incorpora en su diseño la fragilidad corporal y la precariedad de la desnudez, y solo absorbiendo estas condiciones en sí mismo, como dice Scarry, mediante, por así decir, estando el muro mismo sujeto a estas condiciones, libera al cuerpo humano de esta debilidad. La cultura material absorbe nuestro cuerpo y nos descorporaliza, y en este mismo gesto corporaliza y humaniza la naturaleza indiferente. Sí, pues para terminar, como en resumen, la creación cultural consiste en, por un lado, la proyección de nuestro cuerpo, blando, débil, sintiente, en un objeto inanimado, con el fin de liberarnos de nuestra corporalidad, el pie endurecido de la sandalia, la existencia fortificada que permite el muro. Por el otro lado, pero incluido en el mismo acto de creación, la cultura humana reconcibe el mundo natural dado, despojándolo de su indiferencia, inhumanidad e irresponsabilidad, haciéndolo, por así decir, conocedor de la vulnerabilidad humana, como si se preocupara por nuestra precariedad, como si estuviera él mismo animado. El trozo de suelo blando de la sandalia o el trozo de entorno habitable que permite el muro. Ambas funciones de la cultura las podemos visualizar en las dos superficies del muro. La externa, que es la proyección y la amplificación de nuestro cuerpo; la interna despoja la naturaleza de su indiferencia y así la humaniza. Y eso es todo.
Tu mateix moderes i tenim 6 o 7 minuts. Bé, jo volia fer un suggeriment només plantejant, diguem-ne, ja el mateix primer mur en el propi cos. És a dir, l'embaràs no seria també una limitació d'un espai, en aquest cas per la persona encara no nascuda, però que ja la percep així i d'alguna forma després la resta de la seva vida passa buscant en aquest àmbit de protecció. No es podria veure com que el que pot haver en el fons és una espècie d'agorafòbia a partir del naixement i que el que busquem és tornar a la seguretat d'alguna manera entre murs i de protecció o de zona de confort o com ho volem dir. Suposo que es pot mirar també des de l'arquitectura, no? Sí. De fet, aquesta sembla la interpretació de l'expressió que fa en les seves esferes, burbujas i espuma, aquests llibres interpreten l'espai així. I ja està bé, i certament és molt interessant. El que passa que això no és exactament el que fa l'arquitecte holandès, perquè per ell l'arquitectura no és només un espai interior, sinó que és la reconciliació entre l'interior i l'exterior. Si fóssim només intentar reproduir sempre les condicions internes del fetus al llarg de la nostra vida, estaríem com sempre sent buit. En el cas de les dues imatges del ple i del buit estaríem sempre en la bombolla protegida, sense incorporar a l'exterior. I el que aquí es proposa, l'arquitecte Van der Laan proposa, és una arquitectura com la cultura en general, una sandàlia, reconcilia condicions naturals i condicions humanes. És una superació, és bastant dialèctic, és com l'antítesi i l'arquitectura és la síntesi dels dos. És un perfeccionament de natura i experiència humana. Però sí, jo volia reiterar la presentació, és molt interessant.